Hoy, planta solar aislada. Listo, Charlie, vas a hacer tu cálculo de consumo para tu casa. Estos 192 kilovatios que están aquí, ¿de qué son? Lo sacamos del recibo de la casa y tenía 192 en consumo mes. Ok, ¿y por qué los multiplicaste aquí por 1000? Porque 1000 es 1 kilowatt y nos representa los 1000 de 1 kilowatt. Lo vamos a multiplicar por 192 y nos dio la cantidad de 192.000 horas mes. Ahora lo siguiente que hicimos fue los 192.000 horas mes lo vamos a dividir en 30, que son los 30 días del mes. Nos dio la cantidad de 6.400 horas días. O sea que esa casa estaría consumiendo por día 6.400 vatios. 6.400 vatios nos estaría consumiendo esa casa. Y esto que está acá es una tabla de consumo relacionando los electrodomésticos con la cantidad de electrodomésticos, las horas y la potencia. Esta potencia que está aquí, ¿de dónde la encontraste, Charlie? La potencia que encontramos acá la encontramos en la ficha técnica de cada electrodoméstico que tenemos en nuestros hogares. Ok, y aquí entonces, ¿qué haces? Multiplicas cantidad por la potencia, por la cantidad de horas, y ahí calculas el consumo día. Calculamos el consumo diario que tenemos de cada electrodoméstico. Y en la sumatoria nos dio los 6.400. 6.400 que tenemos el resultado que nos dio acá. Ok, muy bien, Charlie. Hola, Juan David. Entonces, ¿el factor de seguridad para qué lo involucras? Aquí lo vamos a involucrar al 20% para ver las pérdidas. Ok, entonces, ¿estos 6.400 qué era? ¿El consumo de la casa? El consumo diario de la casa que estábamos haciendo ahorita. ¿Y lo multiplicaste por 1.2 para qué? Para ver las pérdidas. Que es del 20%. ¿Cuánto te dio? 7.680 watts. Ok, y eso de la selección de la tensión del sistema, estamos relacionando entonces es el consumo día para saber la tensión del sistema, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo sería? ¿Y de 0 a 1500 cuánto sería? 12 voltios. De 1501 A 4.024 voltios. y de 4001 en adelante. 48 voltios. Entonces, la tensión del sistema de nosotros, ¿cuánto debe ser? 48 voltios. 48 voltios, muy bien. El arreglo de paneles nos dice que podemos hacer serie de 1 por pares o pares o tríos. Entonces, como nosotros tenemos 48 voltios, ¿sería? Para el trío. Ok, muy bien. Bueno, Charlie, entonces ahora para calcular la cantidad de paneles, ¿qué hiciste allí? ¿Relacionaste el consumo día? Acá calculamos con el banco de paneles que vamos a usar, con el consumo día, con el factor de seguridad, con las horas mínimas del sol. Entonces nos dio que el factor de seguridad son 7.680 horas día. Lo vamos a dividir entre 4 horas día, que son las que trabajamos acá en Colombia. Y nos dio 1920. Eso lo vamos a dividir entre 415, que es el panel que tenemos, la potencia del panel que estamos usando acá, y nos dio 4,6 el resultado de esto acá. Entonces lo redondeamos y nos daría 5 paneles, pero lo volvemos a redondear y llegamos al término de 6 paneles para que nos quede una buena planta funcional. Ok, esos 6 salen del concepto de pares o tríos que nos toca organizar los paneles porque la tensión del sistema es 48 voltios. Entonces nos toca trabajar por pares o tríos en paneles, ¿cierto, Acá, Charlie? Exactamente. Bueno, esto que está acá es la ficha técnica del panel que vamos a trabajar, ¿no? Sí, El VOC, el VOC es la tensión en circuito abierto. La tensión del circuito abierto, que es 47,8 voltios, y el ISC es la Corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito, que es 11,14 amperios. Ok, entonces ahora vamos a hacer el circuito de paneles. Dale. Bueno, acá le vamos a calcular la protección y el cable de nuestro banco de paneles. Entonces lo primero que hiciste ahí fue el circuito de todos los paneles, ¿no? Sí, acá tengo el circuito y acá lo desglosé de todo lo que nos da, pues... Por piso, ¿no? Por piso en el circuito. Entonces, en resumen, nos daría 95.6 voltios a 33 amperios, 33.4, todo este circuito de paneles. ¿Por qué? Porque acá tenemos una serie, ¿no? Sí. Y estos son los datos de un panel solo. 47.8, 11.14, corriente, tensión. En serie se suma que la tensión, ¿cierto, Charlie? Sí, y en
en serie se suma la tensión Y la corriente queda igual a un solo panel, ¿no? y la corriente queda igual al panel, ajá. Estos son igualitos al primer piso. Mira. Sí. Y acá abajo tenemos la total que nos dio ¿cuánto, Charlie? De 95,6 voltios ¿A cuántos amperios? a 33,4 amperios. Para la protección multiplicaste la corriente de todo el arreglo del circuito por la constante que ¿cuánto es? 1.56 y nos dio este resultado. 52.1 amperios. O sea que el mini breaker que vamos a seleccionar, como hay es el de 60, entonces sería un mini breaker de 2 polos de 60 amperios, ¿no? 60 amperios. A 125 voltios. 125 voltios. Porque todo el arreglo de paneles nos da ¿cuánto? 95.6 voltios. Y el mini breaker tiene que aguantar más de 95.6, ¿cierto, Charlie? Señor. Bueno, muy bien. Y el cable entonces tiene que aguantar más corriente que el breaker, ¿cierto? Más fuerte que el breaker, entonces acá usamos un cable de 10 milímetros cuadrados que soporta 80 amperios. Ok. ¿Por qué el cable tiene que soportar más que el breaker? Porque el breaker es el que se dispara, ¿no? Porque el breaker es el que se dispara. Ok, muy bien. Listo, Charlie, ¿qué vas a hacer ahí? Vamos a hacer la selección del controlador. Entonces, aquí me dices que tomas punto de partida la corriente de un panel por la cantidad de paneles. ¿Cuánto es la corriente de un panel? La corriente de un panel la podemos ver por acá de 11,14 amperios. Y como pudimos ver anteriormente, tenemos 6 paneles. Eso lo vamos a multiplicar y nos dio esta cantidad de 66,84 amperios. Y vamos a analizar entonces el controlador de 60. O sea que la selección del controlador se hace leyendo la ficha técnica, ¿no? Ficha técnica, Y el controlador de 60 tiene que ser a 48 voltios, ¿por qué? 48 voltios, porque el banco de batería que tenemos es de 48 voltios. Que es la tensión del sistema, ¿no? Del sistema. Y el controlador de 60 me aguanta 3400 vatios en paneles a 48 voltios, ¿cierto? 48 voltios, y estamos sobrepasados por lo que necesitamos 2490 en potencia. De vatios pico de panel. ¿De dónde sacamos este dato de 2490? Multiplicamos 6 por la potencia de un panel. Eso fue lo que nos dio. Bueno, entonces el controlador que vamos a seleccionar es un controlador. Controlador de 60 amperios a 48 voltios. ¿Qué tecnología? ¿MPPT? MPPT. Listo. Bien, ahora para la selección del inversor lo que vamos a hacer es la demanda máxima de la casa, que es simular todos los electrodomésticos conectados en una hora, aproximarla al doble. Para eso vamos a hacer el análisis de nuestro listado de electrodomésticos y básicamente lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, la nevera tiene un motor internamente de 150 vatios. Cuando son motores, en el pico de arranque puede ser por 4, entonces 150 por 4 nos daría 600. Todos los demás electrodomésticos que no tienen motores, pues no tienen picos de arranque. Por lo menos el televisor es de 150 vatios. Si son 2, serían 300 de demanda máxima. Recuerden que la demanda máxima es la simulación de esos televisores, cuánto consumirían máximo en una hora. Los bombillos tampoco tienen picos de arranque porque no tienen motores, entonces serían bombillos de 12 vatios, 10 bombillos, o sea que la demanda máxima de esos 12 bombillos serían 120 vatios. Lo mismo vamos a hacer con todos los electrodomésticos. Recuerden que solamente es diferente cuando tenemos motores. Si tenemos 2 ventiladores de 50, pues serían 100 vatios, en teoría, pero como es motor, multiplicamos esos 100 por 4, serían 400 vatios. El portátil no tiene motores, entonces pues el portátil es la misma potencia por hora, que serían 70 vatios, entonces 70 por 1, porque es un solo portátil, nos da 70. Sumamos todas estas demandas máximas y nos da una demanda máxima de 1550. Como la regla nos dice que aproximemos la demanda máxima a 2, entonces multiplicamos 1550 por 2, nos da 3100. O sea que podemos seleccionar un inversor de onda pura de 3000 vatios, 48 voltios, onda pura para que nos sirva para todos los electrodomésticos, una salida de 110 voltios, una eficiencia del 95%, esa eficiencia la sacamos de la ficha técnica y vamos a calcular ahora la protección DC del inversor. ¿Cómo calculamos la protección DC del inversor? Es sencillo. Tomamos la potencia del inversor y la dividimos por la tensión del sistema. La tensión del sistema es 48 voltios, que la seleccionamos al iniciar este video.
Entonces 3000 dividido entre 48 nos da 62.5 amperios. Vamos a seleccionar la protección DC del inversor. Entonces tomamos lo que calculamos acá de 62.5 por 1.25, que es una constante. Nos daría la protección DC del inversor de 78.25 amperios. Como no hay mini breaker de 78, entonces sería un mini breaker de 80 amperios DC de 125 voltios DC. Esa sería la protección DC del inversor. La protección DC del inversor va de las baterías al inversor. Y el cable pues tiene que soportar más corriente que el breaker para que primero se queme el breaker o se dispare el breaker. O sea que sería un cable número 4 que podría aguantar hasta 95 amperios. Entonces, ahora vamos a calcular el banco de baterías. Cálculo de las baterías. Vamos a relacionar el consumo día, dividirlo entre la eficiencia del inversor. El consumo día que nos dio con factor de seguridad incluido fue 7680 dividido entre 0.95, ya que la eficiencia del inversor es del 95%. Entonces tenemos 8080.2 vatios hora día, que sería el resultado de esto, dividido entre la tensión del sistema, que es 48. Nos dice que nuestro banco de baterías debe ser de 168.4 amperios al 100%. De 168.4 amperios a 48 voltios sería el 100%, pero una batería en gel no nos alcanza. O sea, un banco de baterías al 100% nos duraría un año, entonces tenemos que utilizarlo al 50%. Para relacionarlo al 50%, pues es sencillo, vamos a hacerlo, ese banco de baterías al doble. Si necesitamos 168 amperios, pues los multiplicamos por 2, nos daría una relación de 336 amperios, que sería nuestro banco de baterías al doble para utilizar el 50%, y que nos dure casi 5 años si utilizamos baterías en gel. O sea que sería un banco de baterías de 337 amperios hora a 48 voltios, que lo podemos armar con 8 baterías de 200 amperios, 12 voltios en gel, las que vendemos nosotros. Entonces sería un arreglo de 400 amperios hora a 48 voltios, serían 8 baterías de 12 amperios, de 12 voltios, 200 amperios cada una. Ese sería el circuito y eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a este video.